Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Ciencias Naturales, tercer grado, bloque 3. Tema 2, la temperatura. Páginas 86 a 93. Gracias por ser parte de la comunidad Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Comencemos. Iniciamos trabajando con el tema número 2, la temperatura. Durante el desarrollo de este tema compararás la temperatura de diferentes objetos mediante el uso de un termómetro. Asimismo, reconocerás la importancia de los termómetros para medir la temperatura en diversas actividades. Ahora sí, iniciamos con el tema número 2, temperatura. ¿En alguna ocasión has escuchado comentar que alguien tiene fiebre? Es decir, que su temperatura se ha elevado como un signo de enfermedad. La temperatura es la medida del calor de los cuerpos y se expresa en grados Celsius. En esta sesión aprenderás a medir la temperatura y su importancia en la vida cotidiana. Por ejemplo, en la casa, la medicina, la industria y el comercio. También identificarás que los materiales y objetos presentan diferente temperatura y que existen instrumentos para medirla. En la página de su libro de texto podemos observar el termómetro. Es la imagen de un termómetro. Continuamos. La temperatura de los cuerpos. Compara y registra. De manera individual, toca los materiales y objetos que se enlistan en el cuadro y complétalo poniendo una palomita en la columna en la que estimes conveniente, según tu experiencia. Tenemos la tabla donde contamos con el objeto material, la temperatura muy baja, temperatura media y temperatura alta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 materiales diferentes. Vamos a iniciar con el trozo de hielo. Su temperatura es muy baja. El agua de la llave, colocamos palomita en todas porque depende de la temperatura depende del clima. Puede tener temperatura muy baja, temperatura media y temperatura alta. Mi frente. Le colocamos palomita en temperatura media. Agua con la que me baño puede ser temperatura baja, depende del gusto de cada quien, o teniendo temperatura media. La temperatura de la mesa, colocamos palomita en temperatura baja. Continuamos. Es probable que algunas de tus respuestas no hayan coincidido con las de tus compañeros. Esto se debe a que a una persona puede parecerle caliente lo que para otra no lo es. Lo anterior dependerá de su sentido del tacto y de su percepción personal. Por eso, para medir la temperatura de los objetos de una manera que no esté sujeta a una apreciación personal, utilizamos un instrumento llamado termómetro. La ciencia y sus vínculos. Antes, los científicos no tenían un método para medir las diferencias de temperatura de los objetos. En 1592, Galileo Galilei inventó el primer instrumento con el cual se apreciaba el cambio de temperatura de los objetos. Lo llamó termoscopio. Este instrumento consistía en una especie de bulbo de cristal que se prolongaba en un tubo largo y estrecho. Galileo calentaba el bulbo con las manos y sumergía la punta del tubo en un recipiente con agua coloreada. A medida que el termoscopio y el aire que contenía se enfriaban, el agua subía por el tubo y alcanzaba un nivel. Sin embargo, este científico no logró determinar una escala que le ayudara a proponer valores específicos de esta magnitud. Posteriormente, en 1631, Jean Rey modificó el instrumento hecho por Galileo,
añadiéndole una escala de medida. En 1640, los científicos de la Academia de Ciencias de Italia construyeron el modelo de termómetro moderno que hoy conocemos y utilizamos. Continuamos. El termómetro clínico es un instrumento que consiste en un tubo muy fino de cristal cuyo extremo inferior tiene un depósito que contiene mercurio. En el tubo están señaladas las unidades de medida, llamadas grados Celsius, a las que con frecuencia se nombra grados centígrados. Usamos este tipo de termómetro para medir la temperatura corporal. Ahora ya sabes que es un termómetro, pero ¿sabes cómo usarlo? Realiza la siguiente actividad para aprender a hacerlo. Podemos observar en la página de su libro de texto algunas imágenes que corresponden, la primera, parte superior derecha, a un termómetro clínico analógico y gotas de mercurio. Parte inferior izquierda de su página, el termómetro de cocina que mide temperaturas altas de cocción. Y en la parte inferior derecha, un termómetro clínico digital. Seguimos. Un dato interesante. La disminución de temperatura, hipotermia, y la elevación de temperatura, fiebre, son signos de que no se está bien de salud. La fiebre es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo para combatir una infección provocada por microorganismos o por algunas inflamaciones. La fiebre superior a 40 grados Celsius o 40 grados centígrados es muy peligrosa, ya que puede dañar el sistema nervioso. La temperatura corporal mide materiales, un termómetro clínico y alcohol. Manos a la obra. Con el termómetro mide la temperatura de algunos compañeros y anota los resultados en la siguiente tabla. Tenemos la tabla, vamos a colocar el nombre y la temperatura que van a observar. Iniciamos con Giovanni. Tiene una temperatura de 37 grados. Lisbeth tiene una temperatura de 37.5 grados. Yeshua tiene una temperatura de 37.5 grados. Y Osiris, una temperatura de 37.6 grados. Terminamos de llenar la tabla. Continuamos. Ten cuidado al manejar el termómetro, es muy frágil y puede romperse, lo que ocasionaría la salida del mercurio. Es importante que sepas que el mercurio es tóxico. Para medir la temperatura de un compañero, coloca el termómetro en una de sus axilas, por debajo de la ropa, y pídele que mantenga el brazo junto al cuerpo durante 5 minutos. Después observa los grados que marca el termómetro. Esa será la temperatura corporal. Ahora sacude el termómetro hasta que descienda el mercurio por debajo de la primera medición. Hazlo entre una y otra toma de temperatura. Si tienes dudas, pregúntale a tu maestro. Como medida de higiene, limpia el termómetro con alcohol cada vez que tomes la temperatura. Con base en los resultados de la tabla, contesta las siguientes preguntas. Muy bien. Recuerden que ya lo registramos. Vamos a responder las preguntas. ¿Cuál fue la temperatura más alta que tomaste? La temperatura de Osiris de 37.6 grados centígrados. ¿Cuál fue la temperatura más baja? La de Giovanni de 37 grados centígrados. Muy bien. Continuamos. Como identificaste en la actividad anterior, el rango de temperatura normal del cuerpo humano varía entre 36 y 37 grados centígrados. Si la temperatura de un compañero está fuera de ese rango, es importante que acuda al médico. Observamos en la página de su libro de texto las imágenes de termómetros. Parte superior derecha, tenemos el termómetro para carne.
Parte intermedia izquierda, termómetro de autoclave. Parte intermedia derecha, tenemos un termómetro industrial y en la parte inferior izquierda, un termómetro industrial también. Continuamos. La temperatura. Investiga. Investiga en comercios que trabajen con alimentos frescos, como son leche, queso, carne, etc., y en centros de salud, así como en tu propia casa, ¿qué temperatura mantiene el refrigerador? Registra los datos en tu cuaderno. Pueden precisar temperatura de 4 a 8 grados centígrados en refrigeración, como es el caso de frutas o vegetales, de 0 a 4 grados centígrados para lácteos, huevos, comida preparada o repostería, de menos 18 grados a menos 23 grados centígrados en el caso de alimentos congelados. Incluso es recomendable menos 30 grados centígrados para conservación de congelados de más de 3 meses, como son la carne y el pescado. Los alimentos congelados han de utilizarse inmediatamente después de ser descongelados y en ningún caso pueden recongelarse. Averigua por qué es importante que los alimentos, algunas medicinas y otros productos estén refrigerados. Comenta tus respuestas con el grupo. Porque las bajas temperaturas retrasan la descomposición de los alimentos, ya que se inhibe el desarrollo de bacterias. Bien, seguimos. Un dato interesante. Durante la erupción es común que un volcán expulse lava, un material fundido e incandescente que sale del interior de la Tierra. La lava alcanza un rango de temperatura entre los 800 y 1200 grados centígrados y al enfriarse se convierte en roca. Para que puedas comparar dicha temperatura, el agua que hierve en una olla en la cocina alcanza aproximadamente 100 grados centígrados. Podemos visualizar las imágenes en la página de su libro de texto. La primera nos muestra las altas temperaturas de la lava, las cuales se debe al calor generado en el interior del volcán. Y la siguiente, por la alta temperatura de la lava, el paisaje se modifica, ya que la vegetación se destruye y los animales emigran. Muy bien, con esto finalizamos el tema número 2, la temperatura. Esperando como siempre la información haya sido de gran utilidad para ustedes, para seguir apoyando a sus hijos en casa o para ustedes alumnos, para continuar desarrollando las actividades de su libro de texto con mayor facilidad. Una vez más, gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más papás para que puedan continuar apoyando a sus hijos en casa, o con algunos compañeros para que puedan seguir desarrollando las actividades de su libro de texto. Regálanos tu like y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.